Ya han pasado más de 5 meses desde la confirmación del ataque a los servidores de Little Big Planet, y a lo largo de todo el tiempo transcurrido he intentado informar sobre todas las noticias alrededor de este tema. Ya han pasado más de 2 meses desde mi último video hablando sobre los servidores, por lo que les vengo a informar acerca de todo lo que ha pasado en estas últimas semanas. Bienvenidos a un nuevo video sobre el estado actual de los servidores de Little Big Planet. Ok, después de más de 2 meses sin información de los servidores de Little Big Planet, hemos recibido una pequeña actualización por parte de la cuenta de Twitter de Little Big Planet en la que nos cuentan un poco sobre el estado actual de los servidores. Tengo que aclarar que esta no es una actualización como tal, es simplemente una respuesta hacia otro usuario informando que siguen trabajando en los problemas. Esta pequeña actualización surgió por el tweet de esta persona, la cual dice lo siguiente: Hola Little Big Planet, ¿siguen trabajando en los servidores o acaso Sumo Digital se dio por vencido? Todavía estamos esperando una actualización del estado de los servidores. Ignorar a la comunidad es simplemente malo. A lo que la cuenta de Twitter de Little Big Planet respondió lo siguiente: disculpe que esté tardando tanto, podemos asegurarle que no está siendo ignorado. Todavía estamos trabajando en el problema y prometemos actualizarlo tan pronto como podamos. Ciertamente esto sigue sin decirnos algo nuevo, esta es básicamente la misma respuesta que hemos recibido en cada actualización del servidor. Sí, en cierto modo es bueno saber que aún están trabajando los problemas, pero necesitamos más información, una fecha de llegada estimada, noticias sobre el estado de los scripts o información sobre los códigos de error. Es muy difícil no estar preocupados al no tener novedades sobre lo que está pasando. Necesitamos una actualización más grande. Y pronto. Bien, esa ha sido la única información oficial que hemos obtenido durante estos 2 meses. Aún así, ya han habido varias cosas que nos cuentan un poco sobre lo que está pasando detrás de escena. Una de esas cosas es el nuevo certificado de seguridad de los servidores. En pocas palabras, un certificado de seguridad ayuda a garantizar la privacidad de los usuarios cuando se conectan a un sitio web o servicio web. El certificado descubierto tiene una validez de 2 años y el hecho de que este certificado exista es evidencia de que Sumo Digital continúa realizando mantenimiento en los servidores. Para que los servidores estén en línea con este nuevo certificado, los desarrolladores tendrán que implementar una actualización de cliente para cambiar la autorización de certificación confiable que está dentro del binario del juego. Por lo que lo más probable es que tengamos que actualizar nuestro juego para tener acceso al parche en el que se nos pedirá confiar en este nuevo certificado, permitiéndonos usar nuevamente las funciones en línea. Ok, separándonos un poco del tema del certificado, quiero hablarles sobre el nuevo código de error de los servidores. Y es que, como sabrán, antes al intentar acceder a las funciones en línea de Little Big Planet nos salía un mensaje con el código de error 403. Curiosamente, el 11 de agosto algunos usuarios empezaron a notar que este código cambió del error 403 a este error al cual le diremos 0xF. Esto obviamente causó preocupación en la comunidad, ya que, bueno, nadie sabía a qué se refería este error. Este mensaje no tiene mucha relevancia como tal en el contexto de Little Big Planet, prácticamente no significa nada. Un código de error 403 implica que el juego obtuvo un código de retorno del servidor, lo que significa que pudo conectarse pero se rechazó la conexión continua. Sin embargo, un código 0xF implica que no se encontró ningún código de retorno. Esa es la única diferencia entre los códigos, no obstante, el error 0xF podría estar estrechamente ligado al nuevo certificado de seguridad. Con esto me refiero a que la razón por la cual se genera el error 0xF puede que sea porque el juego no confía en este nuevo certificado, provocando que el código pase del 403 al 0xF. Tengo que recalcar que al parecer este error aparece únicamente en Little Big Planet 3 y Little Big Planet Vita, por lo que podríamos deducir que el nuevo certificado no se implementó en Little Big Planet 1 y 2. Sin embargo, no se ha confirmado nada, por lo que no aseguraré nada. Está claro que los desarrolladores todavía están trabajando arduamente para traer de vuelta el servicio en línea, por lo que podemos asegurar que no se han rendido en absoluto y que Little Big Planet está siendo arreglado para su futuro regreso. Lo mejor que podemos hacer es seguir mostrando nuestro apoyo a Little Big Planet a través de las redes sociales y recuerden ante todo ser pacientes. Suscríbanse para mantenerse informados sobre todas las novedades de Little Big Planet, denle like al video, únanse a mi servidor de Discord y síganme en todas mis redes sociales. Links en la descripción. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.